Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Para mí es un gran honor estar con ustedes y platicar de AlphaCredit, de inclusión financiera y también platicarles de pues cómo financiar su fintech. Me voy a echar la presentación rápido para abrir a preguntas. Creo que es más dinámico, más divertido. Se vale preguntar lo que quieran. Y de nuestra experiencia, de lo bueno y lo malo, o sea que de verdad lo que ustedes quieran. En AlphaCredit somos una empresa de tecnología que da servicios financieros. Empezamos en 2011 y en ese momento habíamos visto el típico problema que existía en México, y ahorita estamos en Colombia, pero era exactamente lo mismo en Colombia, que era cómo atacar el tema de inclusión financiera en estos dos países y cómo hacerlo de manera eficiente. Los problemas que veíamos es tienes muy poco acceso a los clientes o a tus clientes potenciales. ¿Cómo le haces para no competir contra los bancos que tienen un costo de capital mucho más bajo que el tuyo? Y una vez que encontraste a los clientes, pues cómo les prestas, porque hay una asimetría de información brutal, ¿no? Entonces, en ese entonces veíamos que la única manera de hacer esto era invertir en tecnología en tres verticales de tecnología. Uno era toda tu infraestructura de análisis de datos. ¿Qué podías hacer mejor con esos pocos datos que puedes obtener de los clientes? Segundo, ¿cómo puedes procesar y dar un mejor servicio? ¿Cómo puede ser mejor la experiencia de tu cliente? Y tercero, en la tecnología que te permite llegar de manera más eficiente desde el punto de vista de costos. Hoy, después de haber invertido bastante tiempo y dinero en estos temas, nos hemos enfocado en dos verticales. La primera es crédito al consumo. Lo hacemos ya para cualquier persona que tenga ya sea un ingreso de forma de salario o de pensiones o de comisiones de la economía formal, con cuyo patrón o fondo de pensiones o plataforma digital tengamos nosotros un acuerdo. El acuerdo para nosotros es súper importante para poder romper este problema de cómo le haces para obtener datos accionables de tu cliente para poder generar un mejor algoritmo de riesgo, y también cómo le haces para romper el problema de cobranza, ¿no? También aquí hay un tema de cómo puedes tú bajar tu riesgo para que a la vez, en el momento que bajes el riesgo, bajas la tasa para todos los clientes. Lo hacemos también conscientes de que en México y en Colombia la adopción de la tecnología, o sea, la adopción de la tecnología financiera va muy rápido, pero todavía divide a los clientes, yo les diría, en dos grandes grupos. El primero es aquel grupo que tiene un smartphone. La penetración de smartphones en los últimos 10 años es impresionante lo que ha crecido, contrario a muchos de los estigmas que hay allá afuera. Pero la gente le gusta tener su smartphone, cierto tipo de cliente lo utiliza para redes sociales, para WhatsApp, pero todavía no está tan cómodo utilizándolo para transaccionar. Y por el otro lado tienes a un tipo de cliente que generalmente es un poco más joven, que ya nació con estas tecnologías y que utiliza el celular para todo, desde pedir boletos del cine, pedir el súper, seguramente tiene una de las apps bancarias y obviamente redes sociales. Entonces, en AlphaCredit lo que hemos visto es que si bien estamos muy metidos en tecnología financiera, nunca hay que dejar de lado la parte del contacto humano para dar una experiencia del cliente óptima. Entonces tenemos dos plataformas, una que se llama Check y otra que se llama Access. Check es para el primer cliente, ese cliente que todavía valora muchísimo el contacto humano, y Access es una plataforma, es una app que puede bajar nuestros clientes y hacer un autoservicio. Con la tecnología lo que logramos hacer es reducir, digamos, el tiempo que tardamos en originar un crédito, que pasaba de días a horas,
mejorar la experiencia del cliente, bajar las tasas, bajar el riesgo. Del lado de pymes, rápidamente también veíamos el mismo problema, exactamente lo mismo. Las pymes son el 99% de las empresas en México y solo tienen el 25% del financiamiento. Entonces hay una gran oportunidad, otra vez, como un tema de tecnología financiera. Nosotros nada más nos enfocamos en la parte de crédito, pero aquí van a ver, y estoy seguro que vieron en la mañana, otros ejemplos de cómo utilizar la tecnología. En el caso específico de las pymes, a nosotros el problema que veíamos y que seguimos viendo, es que los dueños de pymes tienen muchísimo de su capital atrapado en su pyme. ¿En dónde está atrapado ese capital? Está atrapado en los activos que compraron con puro capital o en sus cuentas por cobrar. Entonces, dos de las soluciones que utilizamos es para, digamos, liberar ese capital y que lo puedan reinvertir en sus pymes, es el arrendamiento y el factoraje. Otra vez, ¿cómo puedes hacer eso con tecnología de manera que el costo de adquisición de ese cliente sea óptimo y que puedas también bajar el riesgo de cobranza? La única manera de hacerlo es con tecnología que te permita analizar mejor los pocos datos que tienes de las pymes, y también la tecnología en México y el acceso a datos confiables, accionables y verificados por una tercera persona ha sido mucho más fácil de acceder y mucho más fácil de ir procesando, ¿no? Una cosa es tener acceso a los datos y después es cómo los procesas y cómo los alimentas a tu algoritmo de riesgos para que te digan exactamente cuál es la capacidad de pago de esa pyme. Si le alcanza para un crédito de $1,000,000 o de 200,000 pesos, pues son una respuesta radicalmente distinta. Dándoles números más rápido, no los quiero aburrir, estamos en México y en Colombia, como les había dicho, tenemos una cartera de cerca de $500 millones, 360,000 clientes al día de hoy, con cerca de 600,000 clientes atendidos. Ya que estamos en la bolsa, también les quería platicar un poquito más de qué hemos hecho para financiarnos. ¿Qué es el gran problema de las fintechs de crédito? O sea, ya tienes al cliente, tengo muchos clientes, pero ahora ¿cómo consigo los fondos para prestarles? Y si eres una fintech que no eres banco, entonces no puedes captar dinero. Entonces, tus únicas opciones son o capital, que es muy caro, o algunas de las otras opciones, algunas de ellas que platicaron ahorita antes de que yo subiera. En nuestro caso, una de las cosas que funcionó muy bien para nosotros fue emitir certificados bursátiles fiduciarios. Le hicimos nuestra primera colocación en 2015 aquí en la bolsa, y en 2018 hicimos la segunda. La primera la hicimos era una emisión de 400 millones de pesos y después, conforme fuimos creciendo, hicimos una de 1,800. Y ha sido pues un instrumento increíble para nosotros para permitirnos crecer, y tiene muchísimas ventajas, ¿no? Tienes una tasa relativamente baja, es en pesos, está machado el activo con el pasivo, que son también uno de los temas que tenemos como fintechs, es cómo me financio también de manera tal que no tenga un descalce entre el activo y el pasivo. También hemos hecho créditos sindicados, tanto internacionales como nacionales, y hemos hecho 2 bonos que emitimos en la bolsa de Singapur, uno en 2017 y uno acabamos de emitir hace un par de semanas también en la bolsa de Singapur. Con esto lo que les digo es, en México hay muchísimas formas de financiamiento y también a veces vemos como que la bolsa es un tema así como inalcanzable, y no es cierto. O sea, lo que yo les diría, y ahorita platicamos un poco más, es hay que preparar las empresas desde el día 1 para poder llegar a ser elegible, a colocar deuda en la bolsa o colocar acciones en la bolsa. Pero un poquito el comentario que les quiero hacer es en Alpha Credit, creo que lo que hicimos bien fue venir a la bolsa desde que éramos un startup con menos de un año de operaciones y preguntar, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se tiene que ver mi empresa para que yo pueda emitir deuda aquí o pueda emitir acciones aquí? Y han sido muy amables con nosotros y nos dijeron, mira, pues sí es un checklist muy grande,
pero bueno, se empieza por ahí, ¿no? Finalmente, como les decía al principio, vimos un problema. Ese problema es un problema social y empresarial en México. Nos interesa muchísimo la inclusión financiera. Para nosotros, el camino a mejorar ese problema que tenemos en México y en Colombia es la tecnología, y seguiremos invirtiendo en tecnología en la medida que nos permita participar en resolver ese problema de inclusión financiera. Nosotros solo participamos en una pequeña arista de ese gran problema que es la inclusión financiera, que es en la parte de crédito, pero verán y estoy seguro que han visto ejemplos de otras fintechs muy interesantes atacando otro tipo de problemas de inclusión financiera, ya sea en la parte de ahorros, en seguros, en peer-to-peer, cosas la verdad que muy interesantes. Entonces eso es lo que les quería platicar, y ahorita me gustaría abrirlo a preguntas. Cualquier cosa otra vez se vale. Gracias por tu presentación. Sobre ese checklist que mencionas de la conversación inicial que comenzaste a tener aquí en la Bolsa Mexicana, ¿dónde en tu experiencia y conversaciones con otros fundadores se quedan la mayoría de las empresas que no logran bursatilizar, que no logran terminar este checklist? ¿Cuáles son los pasos de la muerte que no sobreviven muchas de estas startups? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que los primeros 3 años son los complicados, porque hay muchas cosas que tú vas a poder hacer desde el día 1, que es tener el gobierno corporativo correcto, tener las auditorías correctas, tener los sistemas, controles correctos. Eso todo depende de ti. Lo que no depende de ti es tener 3 o 4 o a veces 2 años de estados financieros auditados, que básicamente son 2 o 3 años de track record, y eso sí requiere del paso del tiempo, pero puedes acortar el tiempo. Te voy a decir cómo. Yo he visto fintechs que llevan ya 6 años, pero que no documentaron bien sus procesos o no tienen bien sus bases de datos, y entonces tienen datos que no son confiables. Pues en la medida en la que tus bases de datos, y eso va desde cualquier base de datos, desde la base de datos de tus clientes hasta tu base de datos contable, sea confiable, haya sido auditada y sea transparente, pues entonces le vas a dar confianza a los inversionistas de que haces las cosas bien y puedes acortar ese tiempo. Pero efectivamente el paso de la muerte es llegar a esos 2 años o 3 años de estados financieros auditados o de operación, digamos, real, ¿no? Hola, gracias por compartir tu experiencia, ha sido súper útil. Elaborando un poco en la pregunta, en términos del vehículo que utilizan, entiendo que es una SOFOM no regulada. Correcto. Desde tu experiencia, toda la carga regulatoria y todo el proceso de originación con esos vehículos, ¿cómo hicieron para, primero, originar y 2, generar confianza en el inversionista mexicano y extranjero en términos del activo que tienen subyacente, ¿no? en su crédito? Nosotros utilizamos la figura de SOFOM no regulada. Sabemos que es una figura que hace 10 años, cuando empezamos, tenía menos regulación y se ha ido regulando más. Lo vemos muy bien, o sea, vemos que la regulación da, por lo menos en México, creo que, y en Colombia hemos tenido muy buena experiencia con la regulación. El approach que hemos tenido es tratar de siempre estar 3 o 4 pasos adelante de la regulación. Si estamos en una SOFOM no regulada, pues entonces intentar tener la misma contabilidad y la misma requisitos de regulación que una SOFIPO, por ejemplo. Porque tienes que prepararte a los cambios regulatorios. Hay ciertas cosas que debes de tener en el máximo nivel posible,
y tu negocio tiene que ser suficientemente rentable como para darte los recursos para pagar el costo regulatorio, que son todos los temas de prevención del lavado de dinero, obviamente, cumplimiento con el Sistema Nacional Anticorrupción. Creemos que esas cosas son no negociables y que deben de estar al más alto estándar que te pida la ley, aún si, como oigo yo muchas veces que me dicen, pues es que yo no soy banco, entonces ¿para qué me regulo como los bancos? O sea, hay muchas cosas de los bancos que está bien la regulación y que es una mejor práctica y hay que adoptarla. Y sí, claro que nos quejamos todos del costo de la regulación, pero creo que pues eso hace el piso parejo para todos. Y en muchos de los aspectos vemos, o sea, hay cosas perfectibles, pero en muchas de las cosas lo vemos como una cosa positiva. Me pareció muy interesante que Alfa Credit le da crédito a pymes. Tú mencionaste un aspecto muy importante que es la relación humanitaria que todavía mantiene Alfa Credit. ¿Cómo es que Alfa Credit se ha involucrado de tal manera que los empresarios, los pequeños empresarios, se sientan con la confianza de adquirir un nuevo crédito, sin temor a riesgos o cualquier otro aspecto que pueda generarles alguna interrogante a ellos? Claro, una súper pregunta. Nosotros al principio salíamos a vender un producto financiero y eso al final vimos que nadie te lo compra. Lo que está buscando un empresario es una solución. O sea, el empresario en México se ganó un contrato por el cual peleó un año para surtirle servicios de emplayar a Coca-Cola FEMSA, ¿okay? Y necesita comprar otra emplayadora. Es lo que él sabe. Él no sabe si necesita arrendamiento, factoraje, crédito de capital de trabajo o un crédito personal. Entonces lo que hemos hecho distinto es con tecnología entender bien la necesidad del empresario y ofrecerle una solución. El empresario no está casado con si le vas a dar factoraje o arrendamiento. Lo que él quiere es poder comprar la emplayadora para poder servir su contrato. Entonces, ahí es donde creemos nosotros que damos ese servicio de valor agregado y donde nos ganamos la confianza para decirle, no te estoy empujando un crédito para ganar intereses, te estoy dando una solución. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu capital inicial y cuánto tiempo tardaste para llevar a cabo este proyecto? Nosotros arrancamos con $10 millones de inversión que venía 85% americana, 15% de inversionistas mexicanos. Arrancamos el 1 de enero de 2011. Desde ahí hemos ido creciendo aceleradamente, pero en la parte de haciendo una combinación entre deuda y capital, cada vez que nuestro ratio de deuda a capital llegaba como a 4 o 5 veces. Esa más o menos fue la forma de trabajar y utilizando los instrumentos que vimos aquí, obviamente uno de ellos las emisiones de deuda que son súper buenas.